De este espacio le hemos venido platicando acerca de la crisis del agua que se está viviendo en estos momentos en nuestro país. Hasta el pasado 15 de febrero, el 80.4% del territorio nacional presentó alguna condición de sequía. Incluso la Conagua alertó desde diciembre del 2020 desastre natural por sequía en 7 estados del noreste del país. ¿Frente a qué estamos? De eso vamos a platicar a continuación. Le agradezco mucho al doctor Fernando González Villarreal, que nos acompañe hoy, profesor e investigador de la UNAM y coordinador del TEC de la Red de Agua, exdirector, por cierto, de Conagua. Bienvenido, ¿cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias, Magda. Encantado de estar con usted y con su programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, díganos cuál es la situación que actualmente está enfrentando México. Esto parece ser un monstruo de 1000 cabezas. ¿Estamos frente a una urgencia nacional, tal y como lo ha señalado Conagua? Magda, a través de la historia y desde hace muchísimos años, digamos, antes de la colonia, en la época prehispánica, hay registros de los códices mayas y de los códigos aztecas sobre las sequías que teníamos en ese entonces en el país. Había sequías que duraban por varios años y también inundaciones que afectaban, por ejemplo, al Valle de México durante 2 o 3 años, en los cuales la vida era realmente muy complicada y miserable en el Valle de México. Entonces, estamos viviendo en un país que por su latitud y su orografía presenta una variabilidad hídrica o hidrológica muy grande. Tenemos, por ejemplo, meses en los que llueve mucho, tenemos una época de lluvias, digamos, de junio a septiembre muy importante, y luego tenemos una larga época en donde no tenemos prácticamente precipitación. Hoy estamos en un año, en la época del año en donde llueve poco en la ciudad, y en la ciudad y en el país en general. Pero además hay años muy abundantes y hay años también con mucha escasez. Esto es propio de un régimen hidrológico de la latitud que nosotros tenemos, que es la latitud de los grandes desiertos, y viene afectando al país y sus habitantes desde la época prehispánica hasta nuestros días. Hicimos hace tiempo algún estudio sobre las sequías en México y vimos que históricamente y también estadísticamente podemos decir que se presentan las sequías cuando menos una vez cada 10 años y tienen duraciones de 2 a 3, con distintas intensidades. En el Valle de México, pues es común que tengamos épocas de sequía y épocas de abundancia. Y digamos que se repite lo que bíblicamente se dijo alguna vez de las 7 vacas flacas. En el año 2009 tuvimos una sequía muy importante que se resolvió gracias a que llovió en forma extraordinaria y, digamos, fuera de todo registro desde marzo del año 2000. Hoy tenemos una situación todavía, digamos, en el Valle de México manejable. Tenemos las presas al 50% de su capacidad y tenemos alrededor de un 10 o 15% menos que las mínimas, que las medias que habíamos observado en años anteriores. Pero hemos tenido también otros signos de sequía en el norte, digamos en las cuencas del río Bravo, en la cuenca del río Conchos, en Chihuahua. Tenemos un asunto también de sequía en la parte que tiene que ver con el río Pánuco. Y tenemos también alrededor del Valle de México signos de una sequía que tuvimos el año pasado, el año 2020, y que se ha prolongado en los primeros meses de este año. Entonces, digamos que es una situación que ha venido siendo común dentro de toda la historia de México, agravada por 2 fenómenos fundamentales. La primera es que tenemos un incremento del estrés hídrico. Nuestras demandas se han aumentado en forma muy importante en el último siglo 7 veces. Y además tenemos el otro efecto, que es el del cambio climático, que ese, según los estudios de muchos expertos, sabemos que está haciendo más agudas las sequías y más agudas también la época de inundaciones. Entonces estamos sometidos a un estrés hídrico bajo un cambio climático y parece que estamos entrando a un periodo de sequías. Parece, digo, porque siempre estamos con alguna incertidumbre, especialmente en los pronósticos de largo plazo.
Dígame una cosa, ¿qué hay en este sentido respecto a una estrategia? Porque, a ver, usted nos dice, es un asunto de carácter histórico, las condiciones que presenta en sí mismo el país, pues nos llevan a que se presenten este tipo de fenómenos, ¿no? A que se presenten estos periodos. Pero ¿realmente contamos con los recursos suficientes para poder atender este problema de abasto de agua que se está enfrentando en el país? Digamos, ¿tenemos los planes adecuados para poder mitigar un poco los efectos de esto que ya comienza a pegarle a varias entidades? Magda, el tema se llama, y es un asunto relativamente reciente, seguridad hídrica. Yo dirijo el Centro de Seguridad Hídrica para América Latina y el Caribe, auspiciado por la UNESCO. Entonces, una de las tareas fundamentales que tenemos que hacer los que nos dedicamos al sector hídrico es precisamente hacer tres cosas básicas. Primero, garantizar el abastecimiento de agua a la población en cantidad y calidad suficientes. Segundo, el garantizar que hay suficiente agua para las actividades económicas derivadas de la economía. Y tercero, que tengamos también agua para el medio ambiente. Garantizar estos tres asuntos es básicamente la seguridad hídrica bajo condiciones extremas que están haciéndose cada día más severas por el cambio climático. Esa es la tarea que tenemos los que nos dedicamos al sector hídrico, y desde luego que cada día ¿Y se está logrando? Se hace más difícil nuestra tarea, debido a que también tenemos escasez de recursos económicos. Tenemos una escasez de los recursos hidráulicos, pero también una escasez de los recursos económicos que se dedican a solucionar los problemas del sector. Entonces, esta escasez de recursos económicos nos ha llevado a que como tal realmente no tengamos esa seguridad hídrica que se espera. Déjeme pasar a una siguiente parte, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con el tratamiento de las aguas negras? Nos estamos acabando los ríos, de pronto vemos, y le pongo el caso del Estado de México, ¿no? Vemos que hay corredores industriales importantes, que sin duda ahí el argumento es que todas esas aguas negras que van a parar a cuencas como la del río Lerma están recibiendo el tratamiento adecuado, pero luego en este traslado que tienen las aguas negras pasan por los municipios y ahí no está viendo el saneamiento adecuado, y luego los municipios tampoco le invierten. ¿Realmente qué se puede hacer ante todo esto, no? ¿Estamos hablando realmente de falta de recursos o también de voluntad política? Bueno, acabamos de terminar un taller sobre innovaciones precisamente tecnológicas, científicas y sociales para solucionar el problema de la seguridad hídrica. Y uno de los asuntos que tratamos es precisamente lo que usted nos plantea. Necesitamos hacer una economía circular. Quiere decir que el agua residual se convierta en un recurso para otros usos. Y eso implica tratamiento, eso implica plantas de tratamiento con tecnología moderna, en donde podamos entonces convertir nuestras aguas residuales en un recurso y no en una fuente de contaminación. Pero eso también requiere de mayores recursos económicos. Yo digo que realmente cuando falta el agua, todo mundo pensamos que es el recurso básico y vital y fundamental para el mundo. Sin embargo, también digo yo, en un refrán mexicano, que amor que no se refleja en la cartera no es amor de veras. Y la realidad es que tanto en la parte de tarifas como en la parte del presupuestal en general, estamos realmente dedicando pocos recursos para resolver un problema que es realmente muy grande y que con el tiempo va agravándose por el efecto del cambio climático y por el efecto del aumento de estrés hídrico, por el aumento de las demandas y la contaminación, como usted bien dice. Entonces creo que uno de los retos fundamentales es lograr convencer, por una parte, a toda la población y por otra parte también a las autoridades de que es necesario dedicar mayores recursos para resolver los problemas de seguridad hídrica que ya tenemos hoy y que tienden a agravarse en el futuro.
Sí, por supuesto, una mayor inversión, mayores recursos. Y me parece, ya nada más para que podamos concluir, doctor, en esta parte, ¿qué nos queda hacer como población a fin de aminorar parte de este impacto que comienza a sentirse y que, bueno, todavía nos faltan los meses más importantes de esta temporada de estiaje? Magda, tenemos ejemplos recientes en el mundo que esto ha sucedido. Uno de ellos en Sao Paulo, Brasil. Uno de mis amigos, Gerson Kellman, fue el director del Servicio de Agua de Sao Paulo. Y la única manera de resolver una crisis inmediata es haciendo un uso más racional, un mejor uso del agua por todos los usuarios. O sea, tenemos todos que tener la conciencia de la escasez y hacer un esfuerzo por consumir menos agua en los hogares. También tenemos que hacer un esfuerzo por darle una mayor eficiencia a nuestras redes de distribución, que es fundamental. Pero también los usuarios tenemos que hacer un esfuerzo por usar mejor el agua. Lo mismo pasó en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Entonces, estamos hablando de cosas que se están presentando en el mundo con relativa frecuencia, porque en el mundo entero tenemos este problema. Y básicamente en Naciones Unidas estamos pensando en este año, en el que sea el año de darle valor al agua y darle un valor real. Entonces en el corto plazo necesitamos restringir las demandas, en el largo plazo tenemos que tener planes para alcanzar la seguridad hídrica en el mediano plazo. En el corto plazo, digamos, muy difícil que podamos hacerlo en 1 o 2 años. Y tenemos una dificultad, Magda. En general, las empresas o las grandes empresas actúan mucho más en el corto plazo porque están pensando en el precio de las acciones de la próxima semana. Y los gobiernos están pensando mucho en la elección del próximo año. Yo creo que nosotros, y en el Centro de Seguridad Hídrica para América Latina y el Caribe es nuestro propósito, tenemos que pensar más a largo plazo. Tenemos que actuar realmente para poder darle seguridad hídrica y sostenibilidad a todas nuestras fuentes. Y eso es lo que tendríamos que hacer y es el reto fundamental que yo creo que tenemos que tener una buena parte de los mexicanos, incluyendo los habitantes del Valle de México. Híjole, que me quedo con esta parte de que tendríamos que ser más racionales al momento de estar empleando también el agua y por supuesto hacer esa economía circular a la que hace referencia. Mucha falta hace también la voluntad política por parte de estos municipios. Se me quedan muchísimos temas en el tintero. Ojalá tengamos una siguiente oportunidad de conversar. Con muchísimo gusto, Magda. Un saludo, un abrazo a todos sus oyentes. Gracias. Un abrazo fuerte para usted, muchísimas gracias. Ahí tiene usted el doctor Fernando González Villarreal.